a resolver esta matriz por el método de Gauss-Jordan. Este método sirve para hallar una matriz equivalente a esta matriz A, pero es una matriz particular porque vamos a tratar de que tenga la mayor cantidad de ceros posibles. Entonces lo que vamos a hacer es, de esta matriz de 4×4, vamos a elegir un pivote, y la particularidad que tiene la elección del pivote sería aquella fila o aquella columna que ya tenga ceros. Entonces vamos a elegir la columna 3, ¿sí? Y en el pivote, idealmente, vamos a hacer que sea el número 1, pero podría ser cualquier otro número distinto de 0. Entonces elegimos como pivote el número 1. Entonces, en primer lugar, digamos, vamos a tener el pivote, entonces sería fila 1, columna 3. Y vamos a armar nuevamente una matriz con ciertas particularidades. En primer lugar, vamos a copiar la fila del pivote, ¿sí? Entonces vamos a armar acá abajo esa nueva matriz. Vamos a copiar la fila del pivote, 2, menos 1, 1 y 3. Si en la fila del pivote hay ceros, copiamos la columna donde está dicho 0. Como esta fila no tiene ceros, no copiamos nada. Por otro lado, si en la columna del pivote hay ceros, vamos a copiar la fila donde está dicho 0. Entonces, en la columna del pivote tenemos 2 ceros, ¿sí? Entonces vamos a copiar las filas y las vamos a dejar exactamente igual. Entonces, 1, 4, 0, 2. Y en la fila 4 vamos a poner 3, 2, 0 y 1. Ahora, vamos a rellenar la columna del pivote con ceros. Entonces nos va a quedar, digamos, ese 0 ahí. Entonces nosotros ahora tenemos que hallar 3 elementos, ¿sí? Que va a ser el 3, 1, o sea, fila 3, columna 1, el 3, 2, fila 3, columna 2, y el 3, 4, fila 3, columna 4. ¿Cómo hallamos eso? Para hallar el A31, lo que vamos a hacer es, vamos a pensar en algún tipo de cuadrado, ¿sí? Cuadrado imaginario, de 4 números, cuyos vértices van a ser el pivote y, por otro lado, el lugar a completar, ¿sí? Y vamos a hacer la siguiente operación. Entonces, ¿cómo pensamos este cuadrado imaginario? Por ejemplo, para el elemento A31, vamos a decir, bueno, vamos a elegir el pivote, este elemento, ¿sí? Que sería el 3, 1, y para formar el cuadrado elegimos estos dos. Entonces vamos a hacer 1 del pivote multiplicado por 3, es decir, vamos a multiplicar así, menos 2 por 2. Y a esto le dividimos el pivote. Entonces me va a quedar 3 menos 4 menos 1, dividido 1 menos 1. Entonces este número va a ser menos 1. ¿Cómo hacemos el A32? El A32, de la misma manera, vamos a tomar el pivote y este 6 menos 6, y este menos 1 y este 2. Entonces vamos a tener 1 multiplicado por menos 6 menos 2 por menos 1, todo sobre el pivote, que es 1, y esto me va a dar menos 6 más 2, que es menos 4, dividido 1, menos 4.
entonces este número va a ser menos 4. ¿Cómo hacemos para el tercero? Para el tercero repetimos el mismo procedimiento, ¿sí? Y vamos a tener que A3, 4, 3, 4, va a ser igual a 1 por 4 menos 3 por 2. 3 por 2 sobre 1. Entonces esto me va a quedar 4 menos 6 menos 2 dividido 1 menos 2. Entonces este número va a ser menos 2. Ahora ya trabajamos con una fila, pudimos lograr algunos ceros, pero tenemos que seguir trabajándolo. Entonces para ello vamos a elegir un nuevo pivote y ese nuevo pivote obviamente no puede ser el mismo, no puede ser la misma fila, ¿sí? Tiene que ser otra fila distinta. Entonces puedo elegir, digamos, S1 como pivote. Y lo que hacemos es repetir el procedimiento, ¿sí? Es decir, vamos a copiar la fila del pivote. ¿Sí? 1, 4, 0, 2. Después toda esa columna del pivote la vamos a rellenar con ceros. Por otro lado, esta fila la vamos a dejar igual, esa columna, perdón, la vamos a dejar igual, 1, 0, 0, 0. Entonces acá tenemos que elegir, digamos, o tenemos que hallar 4 elementos. Estos 4 elementos. Y repetimos el proceso, ¿sí? Entonces, para el elemento A1, 2, vamos a hacer ese cuadrado imaginario y nos vamos a quedar, obviamente vamos a mirar esta matriz, ¿no? Entonces, para sacar el A1, 2, vamos a trabajar con el pivote, con este, A2, 1, A1, 2, perdón, A2, 2 y A1, 1. Entonces, vamos a hacer 1 por menos 1 menos 4 por 2 sobre el pivote, que es 1, me va a quedar menos 1 menos 8 es menos 9, dividido 1 menos 9, con lo cual acá ya tenemos menos 9. Y así vamos completando cada uno de los valores. Este valor me va a dar menos 1, este valor me va a dar 0, 0, menos 10, y este último vamos a hacerlo, que sería el A44. El A44, vamos a tener, elegimos nuevamente el cuadrado imaginario, ¿sí? Entre el pivote, este número, este y este. Entonces vamos a tener 1 por 1 menos 2 por 3 sobre 1. Entonces 1 menos 6 menos 5 dividido 1 me sigue quedando menos 5 también. Entonces este número es menos 5. Fíjense que ya transformamos varios ceros y podríamos hacer, digamos, podríamos seguir eligiendo. Nosotros ya elegimos un pivote de la fila 1 y un pivote de la fila 2. Vamos a elegir la fila 3, no podemos elegir porque son todos ceros y el pivote tiene que ser cualquier número pero distinto de 0, idealmente 1, pero al menos distinto de 0. Entonces vamos a elegir
digamos, como de la fila 4, el más chico, que va a ser menos 5, lo vamos a elegir como pivote. Entonces, volvemos a copiar la matriz, teniendo en cuenta esas particularidades, y nos va a quedar vamos a copiar la fila del pivote, 0, menos 10, 0 y 5, perdón, menos 5. Después, esta primera columna estaba formada ya por ceros, esta tercera columna estaba formada por ceros, entonces los vamos a copiar. Esta última columna, vamos a copiar ahí también los ceros, y acá nos quedarían dos números para elegir, sabiendo que este también ya era 0, nos quedarían dos números para elegir, o para hallar, ¿no? Entonces, ¿cómo hallábamos esos? Bueno, el A12, hacíamos el cuadrado imaginario, acuérdense que el pivote nuestro era menos 5, ¿sí? Entonces, A12 va a ser igual a menos 5 por menos 9 menos 10 por menos 1, y todo esto dividido por el pivote, que es menos 5. Entonces me va a quedar menos 5 por menos 9 es 45, menos 10 por menos 1 es 10, entonces me queda 45 menos 10, 35, dividido menos 5 es menos 7. Y el último, el A22, va a ser menos 5 por 4 menos 10 por 2 sobre menos 5. Entonces ahí vamos a tener menos 5 por 4 es menos 20, menos 10 por 2 es menos 20, pero menos por menos es más, con lo cual nos queda menos 20 más 20 igual a 0, 0 dividido 5 igual a 0. Y hasta acá es donde podemos llegar. ¿Por qué? Porque nosotros ya trabajamos con un pivote en la primera fila, trabajamos con un pivote en la segunda fila y trabajamos con un pivote en la cuarta fila. Recordemos que no podemos elegir pivotes que estén, o varios pivotes dentro de la misma fila, ¿sí? No podemos usar la misma fila sucesivas veces. Y por lo tanto, digamos, no podemos seguir trabajando o no podemos tomar algún pivote de la tercera fila porque esa fila ya está conformada por ceros, y como decíamos al principio, el pivote puede ser cualquier número, idealmente 1, pero cualquier número que sea distinto a 0.